¿Cómo están amigas y amigos de San Joaquín y de todas partes del mundo donde nos llegan estas transmisiones virtuales? Afortunadamente la tecnología nos permite hacer esto. Estamos en una entrevista express con Jaime Baza, constituyente, abogado. Él fue además vicepresidente de la Convención Constituyente en la primera etapa, cuando era Elisa Loncón la presidenta, y ahora se tomó un ratito para poder conversar con los vecinos de San Joaquín respecto de algunos temas que puedan ser relevantes. ¿Cómo estás, Jaime? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a ti por aceptar esta conversación. Como tenemos poquito tiempo, vamos a entrar en materia al tiro. Eh, una de las cosas que nos tiene preocupados acá en la comuna, entre las conversaciones que se dan a nivel de vecinas y vecinos, son temas relacionados con la salud, con las pensiones y con la vivienda. Son tres temas como claves porque hay cierta sintonía, cierto consenso, por ejemplo, que los derechos de la naturaleza, los derechos sociales son fundamentales para el desarrollo, pero el tema de la vivienda está un poco complicado porque hay algunos mitos que se han estado dando. No sé si viste el Francisco, no me acuerdo el apellido, que estuvo en Angol diciendo que a toda la gente le iban a expropiar sus casas y ese tipo de Sí, es cosas. verdad. Esa fue mi imagen, pero no importa, lo importante es la tuya. Cuéntanos, Jaime, ¿cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en todo eso? Mira, la Constitución vigente hoy día no dice absolutamente nada sobre vivienda, no garantiza el derecho a la vivienda. Sin embargo, tenemos vivienda igual. La nueva Constitución va a garantizar el derecho a la vivienda, va a establecer deberes concretos para el Estado para poder proteger ese derecho y que podamos ejercerlo de manera digna y suficiente para que las viviendas sean adecuadas. Y con mayor razón podemos concluir entonces que la nueva Constitución también va a seguir eh, manteniendo ese estado, ¿verdad?, donde tenemos derecho a una vivienda. Si la nueva Constitución no garantiza la vivienda y no la hemos perdido, con la nueva Constitución que sí la va a garantizar, menos la vamos a perder. Lamentablemente se han estado levantando muchos discursos falsos. El hecho de que la Constitución garantice la vivienda y además garantice la propiedad sobre todos los bienes que tenemos las personas, entre ellos la vivienda, debiera darnos tranquilidad suficiente para todas y todos de que no vamos a perder nuestras casas, ¿verdad? Mm. Eso no es efectivo, y que muy por el contrario, el Estado va a tener ahora una obligación distinta de proteger nuestra vivienda, de garantizarnos el derecho a una vivienda digna y adecuada, que es una cuestión que ni siquiera está consagrada en la Constitución actual. Mm. Como no está consagrada, el cambio va a mejorar las condiciones en las cuales nosotros podemos acceder a la vivienda, porque todo el sistema, las políticas públicas, la legislación, va a tener que adecuarse a la nueva garantía de un derecho a una vivienda digna y adecuada, que es Ya. una cuestión que la Constitución vigente ni siquiera establece. Es importante ese punto que tú hiciste al final, donde dices que todo el sistema legislativo va a tener que adecuarse a esto. Explícanos un poco cómo va a funcionar, porque el, el mandato constituyente le dice a todos los organismos del Estado, tienen que preocuparse de que la gente tenga una vivienda porque es un derecho. Ahora, luego de eso, se tiene que traspasar esta conversación al Congreso y a la Cámara de las Regiones, donde se va a discutir de la manera en que se va a implementar. ¿Es así o me equivoco? Claro, ese es el punto. Hoy día el acceso a la vivienda está intermediado por el mercado del suelo, por el mercado del crédito, por el negociado que hay con los subsidios y por el mismo mercado de la construcción. Y en todos esos ámbitos no hay un interés público expresamente protegido por la Constitución, lo que genera la precarización de la vivienda, ha generado segregación social porque las viviendas sociales especialmente terminan construyéndose en la periferia de las ciudades, que es donde Ujú. están los terrenos más baratos, Claro.
Y precisamente porque no hay un derecho constitucionalmente garantizado a una vivienda digna y adecuada, es que se va consolidando esta forma de provisión del derecho de manera más bien segregada socioeconómicamente. Claro. Con la promulgación de la nueva constitución va a tener que ocurrir un proceso de ajuste de la legislación vigente, especialmente de las políticas públicas en materia de vivienda, porque le entregan al Estado deberes concretos para poder proveer de vivienda a todas aquellas personas que lo necesitan, y especialmente para que esa provisión de vivienda sea digna y adecuada. Esto no tiene nada que ver con quitarle la casa a las personas, es Mm. más bien al contrario, significa entregarle al Estado la obligación de garantizar que las viviendas, especialmente las viviendas sociales, van a ser dignas y adecuadas. Eso significa no solamente que la calidad y la condición de la vivienda sea coherente con la protección de la dignidad humana, sino que significa también que su ubicación tiene que ser eh, adecuada, ¿verdad?, para garantizar la integración social, urbana, ciudadana de las personas que viven en el hogar. Entonces, Claro. efectivamente, va a venir un cambio importante que va a empujar esta nueva constitución porque va a mejorar los estándares para la vivienda digna y adecuada. Es todo un tema, Jaime, porque nosotros acá en San Joaquín, por lo menos yo pertenezco a una agrupación que se llama Eco San Joaquín, en donde estamos aprendiendo y desarrollando la cultura medioambiental acá en la zona. Y, la explosión, el crecimiento inmobiliario tiene un impacto directo con el medio ambiente, dado que normalmente las ciudades van creciendo hacia los lados y de pronto se empieza a construir hacia arriba para no ocupar los predios que están a los lados. Entonces, ¿cómo se conversó esto en la discusión constituyente respecto de cómo se va a abordar el crecimiento urbano? Mira, estas fueron conversaciones muy intensas y muy interesantes, que estuvieron motivadas por distintos comités de vivienda que participaron de la discusión constitucional. Muchos de ellos nos visitaron en la Convención Constitucional, eh, especialmente la primera etapa, ¿verdad?, cuando yo era efectivamente el vicepresidente del órgano. Y también se cruzó esta conversación con un concepto nuevo que tampoco está en la Constitución actual, que es el derecho a la ciudad, ¿verdad? Mm. El derecho a la forma en la que la población es distribuida, ¿verdad? En la ciudad, cómo garantizamos servicios sociales integrados, servicios sociales básicos que estén cercanos, ¿verdad? Y evitar estos largos desplazamientos que son producto precisamente de la segregación urbana, ¿verdad?, que caracteriza a las ciudades chilenas, a las ciudades Ujú. contemporáneas. Claro. Eh, este fue un tema, como te digo, muy interesante, porque efectivamente se va cruzando con el impacto que tiene en el medio ambiente la disponibilidad de suelo para la construcción, Ujú. ¿verdad? Tomando en cuenta además Porque que hoy claro, la regulación no está tan clara en relación al uso de los suelos. exactamente, y eso es entre otras razones porque no hay una consideración medioambiental de la política urbana, y esa política urbana tampoco tiene una centralidad en, en garantizar vivienda y en proteger a la ciudad como un espacio en el cual se ejercen derechos fundamentales. Y creo que ahí hay dos cambios muy importantes que representa la nueva constitución, garantizando por un lado el derecho a la vivienda digna y adecuada, pero también teniendo en consideración que ese crecimiento urbano se da en el marco de una protección de la naturaleza y del medio ambiente que tiene que ser coherente con una construcción armónica de la propia ciudad. Claro. Jaime, sabemos que el negocio inmobiliario es súper potente. Las constructoras están eh, posicionadas fuertemente en el sistema y una buena parte de la población depende también de esa fuente de trabajo. Y además sabemos que el Estado en sí no tiene una constructora propia. Digamos, la constructora popular, eso no existe. Entonces, quisiera saber cómo, cuando ustedes discutieron de este proceso del mandato al Estado a que garantice las viviendas,
¿pensaron en alguna solución, en alguna fórmula o una propuesta de cómo va a operar esta parte? Eh, bueno, efectivamente, el derecho a la vivienda, que está reconocido y garantizado en la Constitución, viene de la mano no solamente con el derecho que tenemos las personas de vivir en viviendas dignas y adecuadas, sino que además de la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de ese derecho. Y entre esos deberes que el Estado tiene, va a poder participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda. Yo creo que este punto es bien importante porque efectivamente se está habilitando expresamente al Estado a construir directamente Mm, viviendas, por ejemplo, viviendas sociales, ujú, que es una cuestión que había sido muy característica del Estado de Chile durante el siglo XX. Todas y todos conocemos poblaciones importantes, edificios importantes que fueron construidos por constructoras del Estado, ¿verdad? Directamente por el Ministerio de Obras Públicas, y que abruptamente en la década del 70 eso se terminó y fue reemplazado por esta lógica de la vivienda social con subsidio eh, estatal. Esa dinámica se va a empezar a revertir. Le hemos dado en la nueva Constitución las facultades suficientes al Estado para que pueda participar en la construcción de nuevas viviendas, y eso debiera empoderar, ¿verdad? Y debiera generar un dinamismo en el mal llamado mercado de la vivienda y sobre todo en el uso del suelo distinto, ¿verdad? Porque pone el foco en la necesidad de garantizar el derecho de las personas a vivir en una vivienda digna y adecuada, y no solamente el negocio privado que se ha ido construyendo en torno a la especulación inmobiliaria, especialmente a la especulación con el uso del suelo. y esto tendría que funcionar como una especie de Chile Compras, donde las empresas constructoras postularan a licitaciones para poder hacerse de estos proyectos, ¿o crees que el Estado debiera tener una propia constructora, digamos, o a nivel nacional? Eso más o menos en el marco de la industrialización o de las empresas estatales, que también entiendo que los gobiernos regionales, perdón, la- las regiones van a poder crear sus propias empresas estatales, según lo que estuve leyendo. No lo he leído en el borrador, es esta parte, solo lo he leído en trascendido, así que es una pregunta bien como Sí, de rebote. sí, sí, efectivamente. A ver, personalmente yo creo que uno de los problemas que hemos tenido con el modelo de desarrollo económico y social vigente es que son muchos los intermediarios que Ujú, participan de las distintas etapas de los procesos a través de los cuales se proveen bienes públicos, eh, y son intermediarios que van encareciendo progresivamente la prestación del servicio y van, por tanto, lucrando, sobre todo con fondos públicos. Yo mm, creo que una de las maneras, ¿verdad?, de garantizar que el ejercicio de estos derechos, especialmente el de vivienda, eh, tenga los estándares necesarios, pero al mismo tiempo eh, no recargue en exceso, ¿verdad?, las arcas fiscales, es terminando con la tremenda cantidad de intermediarios que hay mm, en el proceso, por ejemplo, constructor. Y yo mm, efectivamente en lo personal esperaría que pudiéramos tener una empresa constructora del Estado eh, que asumiera directamente la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de este derecho. Y efectivamente, como tú bien señalas, el diseño de descentralización que propone la nueva Constitución significa un empoderamiento muy importante de las regiones y también de las comunas. Y tanto la región como la comuna va a poder tener empresas públicas propias. mm, Eso va a significar que, por ejemplo, no sé, la región de Valparaíso, que es donde estoy yo ahora, eventualmente va a poder tener una empresa constructora para construir directamente obras viales, viviendas, para proveer de los servicios públicos necesarios para que las personas podamos ejercer nuestros derechos y saltarse de esa manera la cantidad de intermediarios que hay en el proceso productivo y que terminan muchas veces, bueno, terminan encareciendo el precio final y el costo total
de la producción. Las personas que están un poco en contra de que el Estado se haga cargo de esto, argumentan que podría prestarse este proceso de creación de empresas estatales para el amiguismo político, para poner al que tiene un contratista que es parte de un partido, etcétera, cosas como esas. Entiendo que el borrador está dejando a la Contraloría con fuertes herramientas para poder fiscalizar esta forma de regular. Cuéntanos un poquito de eso, Jaime, porque igual es un tema que preocupa. Bueno, efectivamente es un tema que nos preocupa y nos preocupa no por la eventualidad de lo que ocurra con la nueva constitución, yo creo que es un tema que nos preocupa por lo que ocurre hoy día, ¿cierto? Hoy día hay una corrupción importante eh, desatada en ministerios, en Fuerzas Armadas, ¿verdad? Ujú, En gobiernos regionales, en municipalidades, que nos tiene a todas y a todos muy preocupados y que es parte de la crisis de legitimidad y confianza que hoy día aqueja a las instituciones públicas. ujú, Y es precisamente por esa crisis que hay un proceso constituyente y es precisamente ese tipo de cuestiones eh, que son las que la Convención Constitucional y especialmente la nueva Constitución viene a tratar de cambiar. ¿Y cómo trata la nueva Constitución de mejorar los estándares de control y evitar la corrupción? Primero, efectivamente, empoderando muy significativamente a la Contraloría General de la República, dándole no solamente más atribuciones de control y de fiscalización, sino que también permitiéndole de manera genérica controlar el gasto público con independencia de si lo ejecuta un órgano público o un órgano privado. ujú. Yo creo que eso va a generar un cambio importante también, eh, que le va a permitir a la Contraloría seguir cada peso del Estado, con independencia de si ese peso es gastado por un órgano del Estado o por una empresa privada. Eh, y eso va a permitir garantizar y fiscalizar de mucha mejor forma la ejecución de los presupuestos, pero también va a someter a mayor control a los gobiernos regionales y a las alcaldías y a los consejos municipales, que van a empezar a adquirir progresivamente un mayor protagonismo, ¿verdad?, en la garantía y la protección de los derechos fundamentales de las personas. Hay dos puntos que me parecen relevantes de esto que estamos conversando. Lo primero es que en caso de que los órganos estatales pudieran ejecutar obras con empresas del Estado, permitiría primero, o entre otras cosas, permitiría que la calidad del resultado de la construcción fuera mejor que la actual, porque no habría una necesidad o un deseo de abaratar los costos, es decir, toda empresa quiere comprar lo más barato posible en sus proveedores, sus materiales, ¿cierto? El cemento, la arena, todo eso que necesitan para la construcción lo van a comprar con los proveedores más baratos y que entreguen la mejor calidad. Pero la empresa privada tiene otro nivel de competencia entre sí y de pronto eso se presta para que hayan casos como las casas Copeva. ¿Te acuerdas de ese caso donde se filtraba el agua por Claro, los muros? Ese tipo de casos, efectivamente. el Estado debiera ocuparse 100% de que la calidad sea a niveles superiores de los estándares que hoy tenemos. Y lo otro que, que te iba a comentar es que también es parte de una preocupación, es una definición más o menos de lo que es vivienda digna. Porque si bien es cierto, se garantiza, la Constitución garantizaría el derecho a la vivienda, pero ¿en qué condiciones? ¿Tuviste el quinto elemento? Sí, sí. ¿Te acuerdas del departamento que tenía el protagonista, que era como un gran refrigerador donde tenía la cama empotrada en la muralla y movía una cosa y le Es salía una verdad. mesa? Ese tipo de casa es lo que se nos presentó imaginariamente para el futuro. ¿Cómo lo veis tú para más adelante? Mira, yo creo que este es el tipo de términos, el tipo de conceptos eh, que de alguna manera deja la puerta abierta para que vayamos determinando progresivamente qué es lo que significa una vivienda digna Mm, y qué es lo que significa adecuada. Porque uno tiene que pensar adecuada para qué.
¿Adecuada para quién? Una vivienda, no sé, de un dormitorio puede ser adecuada para una persona sola, pero no para una familia de 7 integrantes, ¿verdad? Yo Ujú. creo que ese tipo de consideraciones, que son consideraciones de alguna manera flexibles, ¿verdad? Pero que apuntan a la realidad material, es la que hasta ahora no hemos tenido presente, por ejemplo, en la construcción de vivienda social. Porque cuando se construye vivienda social, efectivamente se construye con unos criterios de eficiencia económica que van en desmedro radicalmente de la calidad de la vivienda que se construye, pero además se construye de manera bastante abstracta, sin consideración, sin pertinencia cultural, sin consideración a las realidades materiales de las familias que van a vivir en estos hogares, ¿verdad? Porque a veces son familias numerosas, a veces no, a veces son dos familias juntas, hermanos que viven con sus respectivas familias, bueno, qué sé yo. Y ese tipo de pertinencia cultural, de pertinencia socioeconómica, la actual constitución no la tiene, por cierto, y como no la tiene la actual constitución, el desarrollo legislativo y la ejecución de políticas públicas arrastra esa carencia. Al incorporarlo en la nueva constitución vamos a poder tener esos elementos considerados, ¿verdad? Poner esos elementos arriba de la mesa, de modo tal de que efectivamente ese derecho se pueda eh, garantizar desde esa perspectiva. Y por eso, claro, tenemos mucho más conciencia de qué es lo que significa una vivienda que no es digna, Ujú. ¿cierto? La dignidad de una vivienda, la adecuación de una vivienda, el carácter adecuado y suficiente de ella, es algo que va cambiando según la necesidad de cada familia, según el momento histórico. Son cuestiones que de alguna manera abren la puerta para que estos estándares vayan mejorando progresivamente en el tiempo. Ya. Mira, te voy a leer un comentario de una persona. Dice, hablando del artículo 4 del derecho a la vivienda, el capítulo 2, copia el texto y al final pone, hay que entender que el concepto jurídico de propiedad privada tiene tres pilares fundamentales: el derecho de adquisición, comprar una vivienda; derecho de goce, darle uso; y el derecho a disponer, vender o arrendar o heredar. En resumen, solo da derecho a goce. Es específica la pregunta. ¿Por qué solo da derecho a goce? Nos pregunta Sebastián. Ya. El goce al cual se refiere el inciso segundo del artículo cuarto, que yo también estoy leyendo, se refiere al ejercicio de un derecho fundamental. No es el atributo de la propiedad al cual hace referencia el Código Civil. De hecho, señala goce universal. El concepto goce universal es un concepto que remite al derecho constitucional que da cuenta de la titularidad universal de los derechos fundamentales, que todos somos titulares de derechos fundamentales por el solo hecho de ser persona, y esa idea de goce universal no tiene un correlato en el derecho civil. En el derecho civil, efectivamente, podemos hablar de los atributos del dominio, que son usar, gozar y disponer. Pero el goce del cual habla el derecho civil no tiene nada que ver con el goce universal del cual habla el número 2 del artículo 4 de la nueva Constitución. Lo que es protección de la propiedad privada sobre la vivienda sigue intacto. Sigue intacto primero porque sigue vigente el Código Civil y sigue intacto además porque los artículos pertinentes de la nueva Constitución protegen la propiedad sobre todo tipo de bienes, entre ellos obviamente también nuestra vivienda. Entonces aquí hay un error de lectura porque Ujú. cuando el artículo 4 del derecho a la vivienda habla de goce universal, no se está refiriendo a los atributos del dominio, está hablando de cómo se ejerce un derecho fundamental que es precisamente universal. Ya, gracias, Jaime. También Adela Muñoz nos preguntaba algo similar, así que Adela, ahí está la respuesta de Jaime. Otro vecino, Rodrigo Valenzuela, nos pregunta, ¿se podrá adjudicar dominio y pertenencia de la propiedad? Eso nos Sobre la pregunta vivienda, Jaime. por supuesto. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya. Y la última pregunta que nos piden, por favor, si puedes aclarar de manera lo más didáctica posible, ¿qué es el justo precio? Mira, el justo precio es la retribución que una persona recibe
en caso de una expropiación. Eso significa que lo que el Estado va a pagar cuando expropie un bien va a ser su justo precio. Ese justo precio, establece la Constitución, debe pagarse antes de que el Estado tome posesión material del bien. Ujú. Y siempre, siempre se podrá reclamar ante un tribunal. Entonces, en este caso, el justo precio, ¿cómo se va a determinar? En primer lugar, si es que hay acuerdo entre el propietario que va a ser expropiado y el Estado. Si hay acuerdo en el valor de la indemnización, ese va a ser el justo precio. Si no hay acuerdo, el justo precio lo van a determinar los tribunales, tal como ocurre hoy día. Hoy día, hoy día con la Constitución vigente, si el propietario expropiado no está de acuerdo con el monto de la indemnización, puede reclamar del monto ante un tribunal. Y va a ser el tribunal que fije el monto final. Hoy día ocurre con la nueva Constitución, ocurrirá exactamente lo mismo. Se habla de justo precio. ¿Cuál es ese justo precio del bien expropiado? El acuerdo entre el propietario y el Estado. Si no hay acuerdo, ¿qué es lo que ocurrirá? El propietario reclamará ante un tribunal respecto del monto y podrá, por tanto, acceder a una mayor indemnización, si es que así lo estima el tribunal, de la misma manera como ocurre hoy día. Y en ese mismo en bloque, entonces cabría el precio comercial que algunas personas temen que se pierda. Claro, porque la idea de justo precio tiene dos objetivos que yo creo que son importantes. Primero, evitar la especulación. Evitar la especulación. Todos sabemos que cuando se anuncia la posibilidad de, no sé, construir un camino nuevo, ensanchar la gran avenida, construir el metro, construir una carretera, el precio de los terrenos empieza a subir Ujú, artificialmente. Y la idea de justo precio también busca evitar la especulación inmobiliaria, es decir, ujú, evitar que artificialmente los precios que tiene que pagar el Estado por los terrenos se disparen. Pero también la idea del justo precio permite eventualmente, por alguna causa justificada, pagar un poco más del precio de mercado. Eso también puede ocurrir dentro de la idea de justo precio, o sea, también cabe en el concepto de justo precio. ujú. Eh, yo creo que ahí hay dos cuestiones que son importantes, que nos dan más garantías a nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, de que vamos a tener herramientas suficientes para obtener las indemnizaciones respectivas por parte del Estado. El precio que se pague como indemnización va a ser el precio justo. Y esa idea Ujú, de justicia, de lo que es justo, no debería asustar a nadie, más bien ujú. al revés, debería Al revés. dejarnos conformes. Mm, Más todavía si uno puede reclamar de ese precio ante un tribunal. claro. Además que hay unas jurisprudencias previas que ya se ha determinado qué es el justo precio. Pues no es una idea que haya nacido acá en la convención. Exactamente. Ya. Oye, Jaime, sabes que nos queda súper poquito tiempo. Quería preguntarte algo ya más coloquial. Cuando empezó el proceso de la convención, tú sorprendiste a todo el mundo diciendo todas. Y por ahí empezaron a preguntarse, ¿no? Bueno, a mí también me dejó, oye, ¿por qué dijo todas? Si, si eran todos y todas. Y alguien por ahí me dijo, no, lo que pasa es que cuando hay mayoría de mujeres, se habla de todas, cuando hay una presencia mayoritaria de mujeres. Pero esa explicación me dejó como, ya, puede ser. Pero quería preguntarte a ti directamente, ¿por qué dijiste todas? Mira, primero porque yo creo que hay ha habido una invisibilización del rol de la mujer en el espacio público muy importante, y que yo creo que es clave empezar a terminar con esas distinciones que son un poco odiosas. Eh, que la palabra en masculino sea la palabra neutra para referirse a todo el mundo, Mm, tiene un sesgo político que ujú, va directamente en contra de los derechos de las mujeres. mm, Y yo creo que eso hay que visibilizarlo, ¿verdad? Hay que mostrar ujú, que ese es un problema. Pero por mm. otro lado, las personas también somos todas, ¿verdad? Claro, Y en cuando ese, hablamos de todas nosotras, también podemos hablar de todas
nosotras las personas que estamos en esta Exacto. sala. Y creo que ese también es una provocación que de alguna manera nos invita a mirarnos y a pensarnos a todas y a todos como iguales, porque Igual que al tanto decir personas gente, somos iguales. con la palabra gente pasa lo mismo. ¿Cómo? La gente. Claro, claro, también es verdad. Jaime, ¿qué vas a hacer de Jaime después? Cuéntanos, después de la convención ya se disuelve el proceso, ¿qué va a hacer? ¿Jaime va a volver a trabajar como abogado o tiene deseos de participar en la discusión pública, seguir aportando? Va a ser, ¿cuál es el futuro de Jaime? Bueno, yo soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso. De hecho, en este momento estoy en la escuela. El Muy bien. 4 de julio es mi último día como convencional constituyente y el martes 5 de julio voy a estar de vuelta en la Escuela de Derecho trabajando, Oye, ¿qué te dicen tus desempeñando mis alumnos? funciones regulares de profesor. Y de todas maneras voy a seguir colaborando y participando de la discusión pública. Yo creo que hay mucho que conversar todavía sobre la implementación de la nueva constitución. Hay mucho trabajo de difusión que hay que hacer de cara al plebiscito y voy a seguir obviamente colaborando con eso, pero Mm. ya desde mi condición de profesor de la universidad y ya no como constituyente. ¿Y qué te dicen todos los alumnos? Las alumnas te comentan cosas, te preguntan cosas. Profe, ¿por qué se votó así? Profe, ¿por qué dijeron esto? Sí, sí, no hemos tenido muchas posibilidades de conversar todavía porque no vengo muy seguido aquí a la universidad. Ahora mismo están en paro y en una movilización, entonces no los he visto durante esta jornada. Pero sí, hay un interés importante, sobre todo en los estudiantes, por conocer más del proceso, por involucrarse un poco más. Y hemos tenido conversaciones bien interesantes los días que he podido venir a trabajar acá desde la escuela. Hay mucho interés y mucho entusiasmo en que efectivamente podamos cerrar la discusión constitucional de la mejor manera posible y poder mirar el horizonte con más esperanza, poder mirar hacia el futuro, ¿verdad? Y sacudirnos un poco de lo que ha sido la herencia de la Constitución del 80. Sí. Jaime, te quiero dar las gracias por el tiempo que te tomaste para poder explicarnos esto. Y me gustaría que antes de que termináramos, pudieras tomarte unos segundos, minutitos para darle un mensaje acá a la comunidad de San Joaquín de cara al plebiscito. Bueno, yo junto con agradecer la invitación aquí de la ventana, quisiera invitar a las personas, ¿verdad? A los vecinos y vecinas de San Joaquín, eh, a que se informen lo más posible respecto del proceso constituyente eh, y que ojalá busquen los medios oficiales de comunicación. Mm, La Convención Constitucional tiene una página web, mm. en esa página web está la Constitución, hay una serie de materiales que permiten entender la Constitución de la mejor manera posible y les invitaría también a desconfiar de aquellos mensajes, de aquellos WhatsApp, de aquellos videos que de repente nos llegan y nos llaman profundamente la atención. Si una noticia nos llama profundamente la atención y nos espanta, muy probablemente esa noticia es falsa. Mm. Así que yo invitaría a la ciudadanía, especialmente a la gente de San Joaquín, a involucrarse, a informarse de las propuestas de la nueva Constitución. Estas significan mejoras muy significativas para nuestra vida en materia de salud, de pensiones, trabajo, vivienda, de lo que ya hablamos hoy día, y a votar. Yo creo que es muy importante que este 4 de septiembre todas y todos vayamos a votar en el plebiscito. Sí, e informarse antes de ir. Eso. Sabes que cuando con las noticias falsas me recuerda de un diario que vendían ahí en la Alameda, en distintos kioscos, con puras noticias sensacionalistas de personas que levitaban o personas que se ¿Verdad? podían desdoblar o que habían tenido contacto con extraterrestres. Ay, es un montón de cosas así tal cual. Me imagino las noticias falsas comparándolas con ese diario. Jaime, muchas gracias. Así estamos, Esperamos, más o menos así estamos. sí, más o Ya, menos. pues, Esperamos verte por acá algún día cuando andes por acá en Santiago y si tienes dentro de esta educación respecto del texto, te decides pasar por acá por San Joaquín, avísanos a ver si podemos hacer otro contacto. ya pues, de todas maneras, encantado de estar ahí, muchas gracias.
Gracias a ti. Las dejamos entonces, invitados e invitadas, a todas para que puedan leer el borrador. Hay diferentes alternativas, hay una guía práctica para comprenderlo, pero si usted quiere ser más específico y quiere irse a ver los artículos uno por uno, también está a partir del lunes 4 de julio en el sitio web de la convención, va a estar habilitado el texto final. Y nada, pues sigan el trabajo de Ventana Constituyente que estamos haciéndolo con todo el corazón para que esto resulte de la mejor forma posible. Nos vemos la próxima semana. Chao, Jaime. Chao, chao.